Radio Macondo. Si hay algo con lo que uno puede contar es definitivamente con el incumplimiento del Estado y en cualquier nivel. Solo basta mirar cualquier mesa de concertación campesina para darse cuenta de la seriedad del Estado. Y cuando el Estado aborda el tema de la paz y cuando aparece en su agenda, pues lo asume más como una plataforma politiquera que como un compromiso, como un derecho fundamental para el pueblo colombiano. Pues hablemos de algunos procesos de paz. Las guerrillas liberales y campesinas fueron la respuesta al régimen conservador tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Y por supuesto la persecución del régimen conservador se hizo mucho más férrea en las zonas liberales del país como en los llanos orientales. Para entonces la resistencia armada a la violencia oficialista del régimen conservador se había propagado por gran parte del país y por supuesto por los llanos orientales. Esta resistencia en los llanos se trataba principalmente de núcleos guerrilleros constituidos por clanes familiares, entre los que se contaban los Bautista, los Parra, los Fonseca, los Chaparro, los Betancur, los Villamarín y los Calderón. Y por supuesto, si hablamos de las guerrillas liberales, uno tiene que hablar necesariamente de Guadalupe Salcedo Unda, conocido como el Capitán por los llaneros. A Guadalupe Salcedo lo seguían 10.000 llaneros armados, y estamos hablando de por allá de la década de los 40, cuando en el país no habían 11 millones de habitantes y los llanos orientales no alcanzaban ni los 100.000 habitantes. Ante el crecimiento de estos núcleos armados en diferentes regiones del país, las élites cortaron de tajo este levantamiento campesino, auspiciando la caída del gobierno de Laureano Gómez e instaurando un régimen militar en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla por allá en 1953, quien con la consigna de paz, justicia y libertad para todos, logró la desmovilización de miles de guerrilleros liberales, promoviendo un diálogo separado con los diferentes comandos armados y por supuesto instaurando un alto al fuego. Y es así como el 22 de julio de 1953, Guadalupe Salcedo Unda y sus llaneros firman un acuerdo de paz con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El acuerdo incluía una amnistía general para los guerrilleros y la implementación de reformas sociales, económicas y agrarias en los territorios ocupados por los alzados en armas. Sin embargo, Salcedo fue asesinado el 6 de junio de 1957 a mansalva por agentes de la policía, cuando ya se había incorporado a la vida civil y política. El capitán de los llaneros, como varios famosos líderes de las guerrillas liberales del Magdalena, del Tolima, Huila, Santander y de los Llanos, pues fue asesinado en hechos confusos, como siempre titula la prensa oficialista. Las demandas sociales y agrarias del acuerdo de paz con las guerrillas liberales, allá firmado en Monterrey Casanare, pues se convirtieron finalmente en letra muerta. Durante los 80 y los 90, el país volvió a vivir situaciones muy similares a las que sucedieron en la época de Guadalupe Salcedo Unda. En el marco de las negociaciones y acuerdos de paz celebrados entre los gobiernos liberales y conservadores de la época con las guerrillas de las FARC, el EPL y el M-19, pues se dio el genocidio de la Unión Patriótica con 2 candidatos presidenciales asesinados y 3.000 de sus militantes también asesinados, lo que a la postre frustraría las posibilidades de un acuerdo de paz con la organización de Manuel Marulanda Vélez. Lo mismo sucedió con la fracción del EPL, que por esa época seguía a Oscar William Calvo. Por otra parte, la muerte violenta de Carlos Pizarro en plena campaña presidencial estuvo a punto igualmente de malograr el acuerdo de paz recién celebrado por el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Y pues todos sabemos muy bien en qué terminaron convertidas las guerrillas en Colombia. Lo que no podemos olvidar es que todos los grupos armados que hemos tenido en el país pues son la consecuencia de un Estado fallido en las políticas de inclusión social. Cuando el pueblo ha pedido educación, se le inventaron la Ley 30. Cuando el pueblo pidió salud, pues le pusieron al frente una EPS. Y cuando los campesinos piden tierra, se inventan leyes como la Ley Sidres. No podemos hablar de paz en Colombia sin justicia social. Cada 4 días es asesinado un líder social en Colombia. Los invitamos para que lean los medios independientes. A nosotros nos encuentren en www.radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales. Radio